Bueno, vamos a empezar la clase con un repaso rápido como siempre. Si se acuerdan, lo último que vimos fue lo siguiente. Uno, como siempre, tiene un operador lineal en un espacio vectorial que consideramos de dimensión n. Y ahí teníamos lo siguiente. Supongamos que lambda 0 sea un valor propio del operador. Lo primero que hicimos la clase pasada fue definir la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica de ese valor propio. Si ustedes recuerdan, la multiplicidad algebraica de lambda 0, que es algo que denotamos así, es la multiplicidad como raíz del polinomio característico. Bien, es decir, si el polinomio característico ustedes saben que es un polinomio de orden n en lambda es la variable y n es la dimensión del espacio en el que estamos trabajando, y se escribe como producto de sus raíces. O sea, hay un menos 1 a la n acá, y después está lambda 0 menos lambda a una cierta potencia que le llamamos m0, estamos pensando que lambda 0 es valor propio, sé que es raíz de esto, lambda 1 menos lambda a la m1, etcétera, lambda 2 menos lambda a la m2. Entonces, estas cantidades acá son las que se llaman las multiplicidades algebraicas de cada valor propio. O sea, me dicen de qué orden es la raíz, es lambda 0 como raíz del polinomio. Si es una raíz simple, esto está elevado a la 1, si está elevado al cuadrado es una raíz doble, la multiplicidad es 2, etcétera. Y en general esto es la multiplicidad algebraica de un valor propio. Y la segunda cosa que habíamos visto era la multiplicidad geométrica de lambda 0 de un valor propio, que no es otra cosa que la dimensión del espacio propio asociado a lambda 0. Bien, y después habíamos probado que este número siempre es menor o igual que este, y habíamos finalmente probado un resultado que me dice que t es diagonalizable si solo si todas las raíces están en el cuerpo y todas las multiplicidades algebraicas y las geométricas para cada valor propio coinciden. Es una condición necesaria y suficiente para que un operador sea diagonalizable. ¿Sí? Sí, solo sí, entonces toda raíz lambda del polinomio característico, o sea, toda raíz característica está en K, que está en el cuerpo en el que estamos trabajando, y además cumple que la multiplicidad geométrica de esa raíz coincide con la multiplicidad algebraica. Entonces esto me da un criterio para saber cuándo un operador es diagonalizable. Tengo que encontrar las raíces del polinomio característico, verificar que todas estén en el cuerpo en el que estamos trabajando y verificar que para cada raíz la dimensión de su espacio propio asociado coincide con la multiplicidad algebraica. Bien. El jueves y la clase del martes de la semana próxima vamos a ver qué pasa cuando un operador no es diagonalizable. En particular vamos a estudiar el caso en el que t no es diagonalizable, pero todas las raíces están en el cuerpo, solamente que no se cumple esta igualdad para todas las raíces. Entonces vamos a ver que ahí hay formas asociadas a t que son bastante parecidas a una diagonal, pero no son diagonales, que son los que se llaman las formas de Jordan. Eso lo vamos a ver en la clase de jueves. ¿Y qué vamos a hacer en la clase de hoy? Vamos a volver al librito rojo y vamos a estudiar un resultado que me permite localizar en el plano complejo dónde están las raíces del polinomio característico. ¿Estamos? Ustedes saben, si alguna pregunta, sí. Con que una raíz no esté en el, creo que con que una raíz no sea vamos a llamar cuenta. Exacto, con que una raíz no esté en el cuerpo, vos sabés esto es un polinomio grado n. Por el teorema fundamental del álgebra, acá hay n raíces complejas y yo las cuento con su multiplicidad. Contar las raíces con su multiplicidad quiere decir que si una raíz tiene multiplicidad 2, la cuento 2 veces. Es como si hubiera 2, aunque son iguales. Me basta con ver que algunas de esas raíces no están en el cuerpo para deducir que no es diagonalizable.
Y bueno, y si están todas en el cuerpo, me basta con verificar que alguna de esas raíces no cumple eso y ya está. Ahora, ¿qué pasa? Acá hay un problema técnico. Cuando uno quiere encontrar las raíces, tiene que trabajar con un polinomio de grado n, y para encontrar las raíces de un polinomio de grado n solamente hay fórmulas cerradas para n igual a 2, para polinomios cuadráticos, para cúbicos y creo que para de orden 4, y en general para órdenes mayores no hay fórmulas explícitas para encontrar las raíces, a no ser que sean casos muy particulares de la matriz asociada, del polinomio característico. Entonces, en la mayoría de los casos uno tiene que resolver numéricamente cuáles son las raíces. Bien. Y para eso es necesario tener idea en dónde están las raíces en el plano complejo. El teorema fundamental del álgebra me dice que este polinomio característico tiene n raíces en el plano complejas contadas con su multiplicidad. Pueden ser todas reales eventualmente, pero las raíces que estoy considerando son siempre complejas. Entonces, están en el plano complejo, quiero decir. Entonces, si yo acá estoy trabajando en el plano real, si hay una raíz con parte imaginaria no nula, eso no es valor propio, etcétera. Pero en principio tengo que saber cuáles son las raíces. Bien, entonces, el teorema de Gershgoring me dice dónde están, me permite localizar en el plano complejo dónde están las raíces del polinomio característico. ¿Sí? Y bueno, y eso es útil para empezar a buscar numéricamente, usar técnicas numéricas, que hay muchas técnicas para resolver este tipo de problemas. Me sirve para ubicarlas numéricamente las raíces, como punto de partida para ubicar las raíces. Entonces, vamos a empezar definiendo los ingredientes previos que vamos a necesitar para el teorema. En primer lugar, vamos a trabajar en el cuerpo complejo, ¿sí? Vamos a considerar una matriz que le vamos a llamar A. A las entradas de la matriz le vamos a llamar A y J. Esta es la entrada en la fila I, columna J, y vamos a pensar que estas componentes, que estas entradas son números complejos en general. O sea que esta es una matriz cuadrada con coeficientes en el cuerpo complejo. Bien, el caso real se puede adaptar de ahí, considerando justamente a los reales, identificando los reales como los complejos con la parte imaginaria igual a 0. Pero uno trabaja en el cuerpo complejo porque, como digo, el teorema fundamental del álgebra me dice que estas raíces, en general, están en el cuerpo complejo. Pueden ser reales todas, pero en general están en el cuerpo complejo. Bien, entonces, supongamos que yo tengo la matriz, vamos a dar un par de definiciones previas. Yo tengo una matriz, como decíamos, A. Vamos a escribir acá explícitamente algunos coeficientes, el A11, A12, etcétera, ANN. Perdón, A1N acá, A2N. Voy a considerar la fila I. Eso va a ser AI1, AI2, etcétera. Por acá tendrá el término de la diagonal, AI, AIN y finalmente la fila N. Entonces, el asunto es el siguiente. Para cada fila vamos a construir un círculo en el plano complejo de la siguiente manera. Para cada fila I, I igual a desde 1 hasta n, vamos a construir un círculo en el plano complejo. Acá son todos números complejos esos, el círculo
Entonces, esto acá es la fila I. El círculo que vamos a construir está centrado en el coeficiente que corresponde a la diagonal, o sea, en el AI, el que corresponde a la diagonal en esa fila. Y el radio que vamos a considerar es, todos estos son números complejos, considero los módulos de esos números, o sea, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada de eso, considero los módulos de estos números y los sumo, excepto dejo afuera el que corresponde a la diagonal. ¿Sí? Entonces, para cada fila consideramos el círculo en el plano complejo, ¿por qué escribe de nuevo esto? El círculo en el plano complejo con centro en AI y radio, que le vamos a llamar R sub I, que es la suma de todos los módulos de esos coeficientes A y J, donde J son todos estos elementos excepto el iésimo, que corresponde a la diagonal, como dije recién. O sea, acá J es distinto de I. Bien, esto es el centro del círculo asociado a la fila I y esto es el radio del círculo asociado a la fila I. Eventualmente este radio podría ser 0 si todas estas entradas fuera del que corresponde a la diagonal son 0, por ejemplo. Daría un punto en ese caso. Un punto que correspondería a esto. Sí, es el punto, porque son los círculos cerrados que vamos a considerar. Entonces hacemos eso para cada fila, con lo cual vamos a tener acá el círculo 1, ya voy a hacer un dibujito, acá el círculo 2, etcétera, acá el círculo iésimo y acá el círculo n. O sea, estoy trabajando con matrices n por n y considero n círculos en el plano complejo, cada uno de los cuales está centrado en estos elementos de la diagonal y tiene como radio la suma de los módulos de los elementos que están fuera de la diagonal en la fila en la fila correspondiente. ¿Se entendió eso? Esa es la construcción de Gershgoring. Entonces, con esto, lo que estamos diciendo es muy útil y muy ingeniosa, además, la demostración del resultado que vamos a ver. Por eso justamente tiene el nombre de su autor. Construimos entonces los círculos, si escribo explícitamente cómo son los círculos en el plano complejo, el círculo asociado a la fila iésima es el conjunto de los números en el plano complejo, de los números complejos, tales que la distancia, el módulo, ¿no? La distancia como módulo de los números complejos, la distancia de z al centro del círculo es menor o igual que el radio correspondiente a esa fila. Acá estoy escribiendo explícitamente lo que dije acá arriba. Son el círculo relleno, digamos, ¿no? Son todos los z en los complejos, tales que la distancia al centro, el módulo, es menor o igual que el radio que estoy considerando. Entonces, pensemos lo siguiente. Vamos al plano complejo, acá está la parte real de los complejos, acá está la parte imaginaria de los complejos. Han visto números complejos, ¿no es cierto? En cálculo, supongo. Sí. Entonces, pensemos que yo vengo. Entonces, para la primera fila tengo acá el punto donde está centrada y el círculo este. Para la segunda tengo algo por acá y el círculo este. Yo qué sé, para la tercera tengo algo por acá y el círculo este. No sé, pongamos un par ejemplo más. Para la cuarta tengo un círculo centrado acá. Esto quiere decir que el coeficiente es real, tiene parte imaginaria
nula y tiene un círculo por acá. Y vamos a hacer uno más. Vamos a hacer un par más. Para la quinta está por acá arriba. Tiene radio R5. Y digamos la sexta está acá y ya corto de hacer círculos acá porque puedo estar toda la tarde. Toda la mañana. 1, 2, 3, 4, 5, A6, 6. Supongamos que yo tengo esos círculos. Ahora bien, ¿qué me dice el resultado que voy a probar y que me dice justamente dónde están las raíces características del polinomio? Bueno, ¿qué me dicen? Vamos a escribir el teorema, lo vamos a leer y lo vamos a probar. Y vamos a ver qué resultados se desprenden de ahí. El teorema en consideración es el teorema de Gershgoring. Gershgoring, un matemático ruso de principios del siglo XX, que me dice justamente dónde buscar los valores propios de esta matriz. Las raíces características de esta matriz, que en el caso complejo son valores propios, pero en el caso real pueden serlo o no. Entonces, ¿qué me dice el teorema este? Me dice, dada la matriz A, n por n, y dado los círculos que construí, que justamente se llaman círculos de Gershgoring, estos acá, el teorema me dice, primer resultado, si lambda es valor propio de A, como estamos trabajando en los complejos, valor propio y raíz característica es lo mismo, ¿no? Todas las raíces características son valores propios. Si lambda es valor propio de A, entonces lambda está contenido en la unión de todos esos círculos de Gershgoring, de los n círculos de Gershgoring que tengo ahí. Eso quiere decir la unión de esos círculos, C1, unión C2, unión C3, etc., hasta unión Cn. Y el segundo resultado, que ya lo vamos a ver, lo vamos a escribir acá. Hay tantos subíndices, son círculos con un subíndice I, con un subíndice M. ¿No? Bien, lo leemos entonces. ¿Qué me dice el teorema de Gershgoring? Agarre una matriz n por n, como esta, construya los círculos o discos de Gershgoring, C1, C2 hasta Cn, tengo n círculos. Entonces me dice que si algo es un valor propio de esta matriz, o
si algo es raíz característica en el caso complejo, entonces necesariamente ese valor propio está contenido en la unión de esos círculos. O sea que si algo es valor propio, está metido acá adentro, en este conjunto. Es decir, todos los valores propios, todas las raíces características, todas las raíces del polinomio característico están ahí adentro. No hay ninguna en esta región que está en blanco. Están todas ahí. O sea, si van a hacer simulaciones numéricas o estimaciones del cálculo numérico para encontrarlas, trabajen acá, en estas regiones, lo cual me limita bastante la búsqueda. Mira, si bien estos círculos pueden ser enormemente grandes, pero por lo menos me dice, busquen acá. Y el segundo resultado me dice que si yo tengo un conjunto de m círculos, este m chiquito, acá no se ve apenas, pero estoy diciendo, tengo círculos, el 6,1, el 6,2, el 6m, son círculos que son disjuntos de los restantes círculos o discos. Si tengo m chiquitos discos o círculos que son disjuntos del resto, entonces acá en esta unión hay exactamente m valores propios. Si yo los cuento con la multiplicidad, es decir, puede haber una raíz doble, entonces la tengo que contar 2 veces. ¿Está claro? ¿Qué significa eso en este dibujito? Esto a veces cuesta entenderlo, hay que leerlo bien a lo que estoy diciendo acá y no leer algo que no está dicho acá. Lo que está diciendo es que, por ejemplo, acá tengo 2 círculos que están separados del resto. ¿Qué me dice la parte 2 de Gershgorin? Que acá hay 2 raíces. Eventualmente puede ser una raíz con multiplicidad doble, pero acá hay 2, si las cuento con su multiplicidad. Acá, ¿cuántas hay? Tengo 3 círculos que están separados del resto. 3 raíces. 3 raíces. Insisto, contadas con su multiplicidad. Y acá, que está separado del resto, acá hay una raíz. O sea que no solamente me dice dónde están localizadas el conjunto de las raíces, sino que me dice, acá hay 3, acá hay 2 y acá hay 1. Es un resultado bien importante. Estamos trabajando, en el ejemplo que hice acá, tengo 6 discos, o sea, estamos trabajando con matrices, una matriz en tamaño 6×6, y me dice, las 6 raíces características, busquen 2 acá, 3 acá y 1 ahí. Después, ¿cómo se distribuyen acá adentro? Bueno, eso no lo sé. No sé, eso no sé, depende de cada problema particular. De hecho, fíjense que nada me impide que los círculos coincidan. Por ejemplo, un círculo podría estar centrado en el mismo punto y tener el mismo radio. O sea, eventualmente podría tener 2 discos iguales, lo tengo que contar 2 veces. Si este fueran 2 discos iguales, si agregara otro disco exactamente con esto, bueno, acá tengo 2 raíces. Bien. Eso es lo que vamos a probar en la clase de hoy. Ahora, hay un tema. Si uno está trabajando, yo les dije recién, el caso de matrices reales se puede adaptar a este, basta considerar, si acá tengo todos reales, basta identificar a los reales con los complejos de parte imaginaria nula. Entonces, si esas entradas son todas reales, quiere decir que los discos están todos centrados en la parte real, pero son discos en el plano complejo. Es decir, si yo tuviese un disco acá como este, centrado en el plano, en el eje real, este disco complejo, y me dice que acá hay una raíz, yo en principio no puedo concluir que la raíz es real. Podría estar acá o podría estar arriba, excepto salvo ciertas situaciones. Pero hay que tener un poquito de cuidado con eso. Por eso es que a veces, por eso es que uno trabaja en el plano complejo, digamos, para siempre tener garantía de que todas las raíces características son valores propios. En el caso real hay que tener un poquito de cuidado con las afirmaciones. Fíjense, por ejemplo, sí. La primera parte del valor. Sí, esta. El valor propio pertenece a la unión. Pertenece a la unión. Quiere decir que está en la unión de todos los discos acá. Cada valor propio está en esa unión. ¿Está? Lo que está diciendo la primera es, todos los valores propios están en esta unión. Y la que me está diciendo la segunda es más precisa. Me dice cuántos hay acá y cuántos hay ahí. ¿Está bien? Sí. ¿La raíz va a estar ahí o va a estar en la intersección?
Ah, eso no lo sé. Eso no lo sé. Sí, porque imagínate vos que tengas, por ejemplo, un disco de radio cero, o sea que fuese un punto. Yo tengo acá esto y tengo acá todo 0, 0, 0. Y tengo otro disco que tiene este como borde. Bueno, ahí lo que ahí hay que ver, digo, la raíz puede estar acá, y la segunda, yo qué sé dónde puede estar. Obviamente la tiran primero. Sí, a ver, sí. Bueno, se puede ver que si un disco coincide con un punto, es decir, si yo acá tuviera, por ejemplo, un numerito A, alfa, 0, 0, 0, 0, o sea, si el primer disco fuese un punto centrado en alfa, cuando yo hago esto, quiero calcular el determinante de A menos lambda por I igual a 0 para ver las raíces. Cuando yo hago alfa menos lambda, determinante igual a 0 y desarrollo el determinante usando esta fila, va a haber un primer factor que va a ser alfa menos lambda multiplicado por el resto. O sea que esto siempre, eso sí, si hay un numerito con todo cero, eso sí, un numerito en la diagonal, perdón, ¿no? El elemento de diagonal y el resto cero, ahí voy a tener un valor propio que coincide con el numerito. O sea que yo sé que si tengo esta situación, que hay un puntito, un disco radio cero y el otro, yo sé que este punto es necesariamente una raíz. Y la otra no sé dónde puede estar, o bien puede ser una raíz doble esta, o bien puede estar acá. ¿Está? Eso no lo sé, hay que verlo. ¿Estamos? Guarda con lo que dije recién, ¿eh? Yo dije, si tengo una fila donde todos los elementos fuera de que corresponde a la diagonal son cero, entonces eso es valor propio. Pero guarda que no me digan esa misma afirmación si el que es distinto de cero no es el que está en lo que corresponde a la diagonal, ¿eh? Bueno, preguntas. La demostración, fíjense este resultado, por ejemplo. Supongamos que yo estoy trabajando, un dibujito les voy a hacer. Supongamos que yo estoy trabajando con coeficientes complejos, o sea, con matrices complejas, y tengo que los n discos de Gershgoring son así. No se intersecan 2 a 2. La intersección de cualquiera dos de ellos es vacía. Son todos discos así. O sea, piensen que tengo n discos como esto. ¿Qué me dice Gershgoring? Exacto. Lo que me dice Gershgoring es, acá tengo un valor propio, acá tengo un valor propio, acá tengo un valor propio, acá un valor propio, acá un valor propio, acá un valor propio. Y son todos distintos porque tengo exactamente uno acá en cada uno de estos. Y como no se intersecan, no pueden coincidir. Entonces, en este caso tenemos n valores propios distintos. Estamos trabajando en los complejos, así que las raíces son valores propios. Y habíamos visto hace ya varias clases que si un t tiene los n valores propios distintos, entonces t es diagonalizable. Fíjense que esta conclusión de que diagonalizable. Fíjense que en este caso, con una construcción geométrica bien sencilla, si se da esto, se puede concluir que t es diagonalizable, si estamos trabajando en los complejos. Si estamos trabajando con los reales hay que tener un poquito de cuidado, porque yo tengo n círculos. Bueno, hay que tener un poquito de cuidado. Ya lo comentaré más adelante. Hay que garantizar que las raíces sean reales, que si los coeficientes son reales y los círculos son disjuntos, se cumple. ¿Está? Pero no me quiero adelantar a los ejemplos del final. Bueno, la demostración de Gershgoring es, después que uno la ve, es bien sencilla y es muy ingeniosa. Vamos a probar esta y les voy a comentar
la idea tal como está hecho en el libro rojo de esta. No lo vamos a probar en todo detalle porque hay unas cuestiones técnicas acá que no las vamos a probar. Bien. Caray, ¿dónde puedo borrar ahora? ¿Puedo borrar en algún lado ahí? Bien, vamos a la demostración. Lo que me dice la parte 1 es que todo valor propio está contenido en la unión de esos círculos, entonces vamos a considerar un valor propio. Consideramos un valor propio lambda 0, que le vamos a llamar así, y vamos a ver que necesariamente ese valor propio está contenido en la unión de estos círculos de Gershgoring, los círculos que construí ahí. Entonces yo tengo un valor propio, considero entonces un vector propio. ¿Qué es un vector propio? Un vector propio en este contexto es una n-upla con n números complejos, tales que si yo la pongo acá, a la n-upla la cuelgo acá y multiplico a por esa n-upla, me da lambda 0 por esa n-upla. Entonces, consideramos lambda 0 un valor propio de A y consideramos x1, x2 hasta xn, un vector con n entradas complejas, o sea, un elemento de C a la n, vector propio asociado a lambda 0. Bueno, marchó el dibujito este también. Entonces, consideramos un valor propio lambda 0 y un vector propio cualquiera. Hay infinitos vectores propios, agarramos uno cualquiera, vector propio asociado a este. Las entradas de este valor propio son complejas. Entonces, lo que se cumple es que A, como les decía recién, si la multiplico por ese vector puesto como columna, eso me da lo mismo que lambda 0 por el vector puesto como columna. Y ahora lo que vamos a hacer, y esta es la gran idea de Gershgoring, es considerar de este vector la componente que tenga mayor módulo. Es decir, considero el módulo de este número complejo, el módulo de este número complejo, etcétera, etcétera, etcétera. Veo cuál es el más grande de todos esos números complejos y me quedo con la componente, con esa componente. Supongamos que supongamos que la tercera fuese la más grande, me quedo con el índice 3, que corresponde a la componente más grande. Y si se repitiera la más grande, si la más grande fuese esta, y la 2 y la 10, bueno, elijo alguna, tanto da. Me estoy quedando de todas estas componentes son números complejos. Me estoy quedando con aquella que tiene módulo más grande, sí, la distancia al 0. Exacto. Entonces, lo que vamos a hacer es, nos fijamos en la componente de mayor módulo. Del vector propio. Y consideramos entonces el índice I0 que corresponde a la componente de mayor módulo. Supongamos que la componente de mayor módulo fuese la cuarta, bueno, I0 es 4. Entonces consideramos I0 tal que el módulo de la componente I0 es igual al máximo de todas las componentes, x1, x2, hasta xn.
Esto marea, pero es, ya lo repito. Bien, o sea, lo que estoy haciendo es, este vector propio, agarré uno cualquiera de los infinitos vectores propios que hay. De este vector propio, las componentes son números complejos. Considero los módulos de todas esas componentes. Y veo cuál es la que tiene módulo más grande. Veo la componente que tiene módulo más grande. O sea, en este caso, la x y 0 es el máximo de todos estos módulos. ¿Está? La denoté así. Y me fijo cuál es esa componente. Es decir, me fijo la y 0. Lo que estoy diciendo es, si la componente más grande fuese la primera en módulo, el índice que estoy considerando es el 1. ¿Estamos? O sea, consideramos I0 tal que la componente I0 es la que tiene módulo máximo. Una observación bien sencilla. Van a ver, es linda esta prueba porque uno acá está agarrando un vector totalmente arbitrario y está eligiendo la componente módulo máximo. Y van a ver que después en la prueba esas componentes se van todas. ¿No? Desaparece el vector. No me tengo que preocupar por qué vector era. Hay un punto importante. Como esto es un vector propio, tiene que ser distinto del vector nulo. Eso quiere decir que las componentes, bueno, algunas podrán ser 0, pero no todas pueden ser 0. O sea que el módulo máximo tiene que ser distinto de 0, tiene que ser mayor o estricto que 0. Porque si el módulo máximo fuese 0, significaría que todas las componentes son 0. Entonces, lo que se cumple es que x y 0 es distinto de 0. Es estrictamente mayor que 0. ¿Se entendió eso? Insisto, esto es un vector propio, no puede ser por definición el vector nulo. Entonces, como estoy considerando el módulo máximo de estas componentes, la componente módulo máximo no puede ser 0. Si no, todas serían 0. Bien, y lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a fijar de esta ecuación la componente que corresponde a este índice, al índice I0 que corresponde al vector propio de tamaño máximo. Parece todo medio rebuscado y en realidad sí es un poco rebuscado, pero ya van a ver cómo con esa elección sale todo derecho. Y lo que vamos a probar es que este lambda 0 con el cual arranqué está contenido en el círculo correspondiente a esta fila, la fila I0, donde I0 es el índice acá que corresponde al mayor módulo del vector propio que elegí. Bien. No quería borrar nada. No quiero borrar esto acá. ¿Me dejan borrar esta parte? ¿Está? Esto que tenemos acá. Entonces, nos fijamos en la fila I0, y nos fijamos en la fila I0 de lo que hemos llamado ahí asterisco, de la ecuación esa matricial. ¿Cómo construyo? Es una estupidez lo que voy a preguntar, pero ¿cómo me fijo de este lado cuál es la fila I0? ¿Cuál es el elemento que correspondería al lugar I0 acá como fila? Tengo que agarrar acá la fila I0. Con la primera fila me construyo el primer elemento, con la segunda fila el segundo. El I0 me lo construyo considerando acá la fila I0. Bien, o sea, acá que sea lo que Dios quiera, lo importante es que acá tenemos AI0, 1, se empieza a poner fea acá la notación por el IC sub 0S, y porque son índices de una matriz. La I sub 0, 1, el AI sub 0, 2,
Por acá vendrá el A, I sub 0, qué sé yo, y por acá vendrá el A, I sub 0, N. Y esto no es otra cosa, esto acá es la fila I sub 0. Bien, entonces estoy considerando lo que corresponde a la fila I sub 0 acá. Eso lo tengo que multiplicar por x1, x2 hasta xn, que son las coordenadas del vector propio. Y esto me dará, bueno, acá arriba me dará lo que me deba dar, pero la componente I0, lo que corresponde a la fila I0, será I01 por esto, más I02 por x2, etcétera, más I0 por x y 0, es horrible la escritura de esto, más I0n por xn. Y acá abajo seguirán las otras componentes. O sea, me estoy concentrando en la componente iésima de esta igualdad, en lo que corresponde a la fila iésima de esta igualdad vectorial que tengo ahí. Bueno, y eso es lo que está de este lado. Eso es lo que está del lado izquierdo. Y lo que está del lado derecho, ¿qué será? Será lambda 0 por la correspondiente x y 0 acá. Esto será igual entonces a lo que está del lado derecho, será acá lambda 0 por x y 0 y el resto. ¿Me siguen hasta acá? Repaso de nuevo para que quede por quinta vez todo. Agarro un valor propio cualquiera. Agarro un valor propio. Me fijo en un vector propio cualquiera. De ese vector propio me fijo cuál es la componente que tiene módulo máximo. A esa componente la agarro, le llamo I sub 0. I sub 0, entonces por definición, es aquella que corresponde a la componente de módulo máximo. ¿Bien? Y después vengo a esta igualdad vectorial y me quedo con la fila I0, lo que corresponde al I0. Trabajamos eso y vamos a ver que efectivamente el lambda 0, el valor propio original, estaba en el disco correspondiente a este I0. Esa es la idea, esa es la demostración. ¿Sí? Entonces, de la igualdad de aquello correspondiente a la fila I0, sale que esto acá es igual a lambda 0 por x y 0. Entonces, lo que tenemos I0 por x1 más I01 por x1 más I02 por x2 más I0 por x y 0 más I0n por xn igual a lambda 0 por x y 0. Hubiera sido mejor llamarle K en lugar de I0, pero bueno, todo por seguir la notación del libro. Calma que ya termina. Y lo que vamos a hacer entonces es, vamos a pasar esto que tiene x y 0 para este otro lado, y entonces me va a quedar. Y ahora sí escribo esto como una sumatoria. Me va a quedar de este lado
la sumatoria de A y 0 J por XJ, o sea, I01, X1, I02, X2, etcétera, hasta I0N, XN, o sea, J desde 1 hasta N, excepto que acá no está el sumando correspondiente a I0, porque lo pasé para el otro lado. Me va a quedar eso. I0J, XJ, suma sobre todos los J distintos de I0. Y de este lado me va a quedar X y 0, lo saco como un factor común a esa componente, y me va a quedar entonces lambda 0 menos A y 0 y 0 por X y 0. Y esta es una igualdad de números complejos. ¿Estamos? Queda el último pasito. ¿Qué hacemos con esa igualdad de números complejos? Tomamos módulo a ambos lados. Módulo de los números complejos, ¿no? Si tomo módulo a ambos lados y ahora pongo esto, cambio el orden de esto para que quede más cómodo, me va a quedar por un lado lambda 0 menos I0 y 0 por X y 0. El módulo de eso. El módulo de esto. Igual al módulo de toda esa suma. Que lo vamos a escribir así. En lugar de poner suma de J igual a 1 hasta N, con J distinto de I0, vamos a poner directamente J distinto de I0. J distinto de I0 de A y 0J por XJ. ¿Estamos? Ya sale esto. Ahora, ¿qué hacemos? En este lado de la igualdad tenemos el módulo de una suma. Acotamos eso por arriba por la suma de los módulos. Una propiedad que ustedes conocen. O sea que esto es menor o igual que la suma de J sobre J distinto de I0 de los módulos de esto, pero el módulo de un producto es el producto de los módulos. O sea que eso lo puedo escribir así. A0 J por módulo de XJ. O sea que esto lo puedo acotar por arriba por la sumatoria del módulo de esto por el módulo de esto. Me falta dos mini pasos ahí. ¿Cómo acotarían esto? Acá es una sumatoria sobre J, el índice J aparece acá y aparece acá. No, pará. ¿Cómo acotaríamos esto? Recordemos que cómo elegimos el I0. Lo elegimos al I0 de tal manera que el módulo de X y 0 es mayor o igual que cualquiera de estos módulos. O sea que cualquiera que sea el módulo que yo ponga acá, el XJ que yo ponga acá, el XJ va a ser menor o igual que el X y 0, el módulo, por elección del I0. O sea que esto de la derecha, por elección de I0, cada uno de estos lo puedo acotar por X y 0. O sea que esto lo puedo acotar por sumatoria J distinto de I0 de A y 0J por X y 0. Y eso lo acotamos, bueno, voy a tener que borrar esto lamentablemente. Eso vale por la elección de I0 justamente. I0 lo elegimos de tal manera que esto correspondiera al máximo módulo de las componentes. Por lo tanto, esto es mayor o igual que XJ para todo J. Entonces, con esto ya tenemos algo que es independiente de J, lo podemos sacar para afuera de la sumatoria, es un factor común. Y de este lado, ¿qué tenemos? Tenemos el módulo de un producto, que es el producto de los módulos, o sea, de este lado tenemos lambda 0 menos A y 0 y 0 por módulo de X y 0 igual a eso que está ahí arriba. ¿Estamos? Entonces, de este lado tenemos esta igualdad, de este lado tenemos acotado por esto, esta expresión.
¿Qué podemos hacer ahí? Fíjense que x y 0 el módulo está acá y x y 0 el módulo está acá como factor común. ¿Qué podemos hacer? Cancelarlo. ¿Y por qué lo podemos cancelar? Justamente porque es distinto de 0. Porque es distinto de 0. Sabemos que es distinto de 0, entonces puedo dividir a ambos lados por esto y este x y 0 se me cancela con este. Bien, entonces, me implica entonces, como x y 0 es distinto de 0, me implica que lambda 0 menos a y 0 y 0, simplifiqué los dos x0 ahí, es menor o igual que la suma de j distinto de y0 a y0j. ¿Se entendió? O sea, fíjense que esta es una desigualdad que me involucra los elementos de la matriz original de la fila I0 y el valor propio original, el lambda 0. Y ahí, como les decía, todo lo que involucrase a las componentes del vector propio, esos desaparecieron, ya no están más. ¿Y qué me dice esta igualdad? ¿Qué es justamente esto? Esto estoy agarrando la fila I0 y estoy sumando todos estos módulos, el de este, etcétera, el de este, excepto el que corresponde a la diagonal, excepto el de este. Eso por definición, ¿qué era? De los círculos de Gershgoring. Eso es el radio del círculo de Gershgoring correspondiente a la fila I0. O sea, esto acá es el radio de Gershgoring correspondiente a la fila I0. Y esto acá, el AI00 que aparece acá, justamente es el centro del círculo de Gershgoring, correspondiente a la fila I0. O sea que acá tenemos del círculo de Gershgoring correspondiente a I0, acá tenemos el centro y acá tenemos el radio. Y estamos diciendo que la distancia de lambda 0 al centro, el módulo, es menor o igual que el radio correspondiente. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que lambda 0 está en el círculo de Gershgoring correspondiente a este índice. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que lambda 0 está en el círculo de Gershgoring correspondiente al índice I0. Es decir, recuerden que el círculo es aquellos elementos del plano complejo tal que la distancia al centro es menor o igual que el radio. Y bueno, estamos diciendo que la distancia de lambda 0 al centro es menor o igual que el radio. Por lo tanto, lambda 0 está en el círculo complejo asociado a ese índice, al I0. Y por lo tanto, lambda 0 está en algunos de los círculos, por lo tanto, lambda 0 está en la unión de todos los círculos de Gershgoring con I desde 1 hasta n. O sea, lo que estamos probando es que para cada valor propio podemos encontrar un círculo tal que contiene ese valor propio. Por lo tanto, el valor propio está en la unión de todos esos círculos. ¿Se entendió? ¿Sí? Fíjense que es muy ingeniosa la prueba porque se mete con un vector propio, pero después el vector propio, eligiendo apropiadamente la componente, ese vector propio desaparece. Y me queda una condición entre lambda 0 y los elementos de la fila correspondiente a I0. Y lo que me termina diciendo es que la distancia lambda 0 al centro del círculo de Gershgoring correspondiente a esta fila es menor o igual que el radio. O sea que está en ese círculo de Gershgoring. Bueno, preguntas. Es un poco tedioso, pero esto es sumamente útil. Lo que voy a hacer, como les decía, es comentarles la idea, que es bien sencilla, pero tiene una cuestión técnica ahí que resolver, de cómo se prueba la parte 2.
Y con eso terminamos la clase. Bueno, la parte 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que me decía la parte 2? Si tengo m círculos que son disjuntos del resto, entonces en ese conjunto de m círculos hay m raíces características contadas con su multiplicidad. Entonces vamos a contar la idea de esto, porque hay una cuestión técnica que no vamos a probar. Entonces lo que hacemos es, a la matriz A la descomponemos en la diagonal y en el resto de la diagonal. O sea, consideramos las matrices me las construyo a partir de A, ¿no? La D, la diagonal, tiene los elementos en la diagonal que coinciden con los elementos de la matriz original, y todo lo que está fuera de la diagonal lo chanto igual a 0. Esa es la primera matriz que consideramos. Y la segunda matriz es una matriz que ahora hago todos los elementos de la diagonal igual a 0 y los fuera de la diagonal los hago coincidir con los de A. Esa matriz le vamos a llamar E. Estamos entonces, agarro la matriz A, separo por un lado la diagonal y por el otro lado el resto. ¿Sí? Con la diagonal me fabrico la matriz D, que coincide con la de A y todo el resto son 0, y con el resto de las entradas me fabrico la matriz C, en donde en todas las entradas de diagonal he puesto 0. Bueno, ¿qué relación hay entre esas matrices y A? Obviamente, si yo sumo esas dos matrices, tengo A. O sea que A es igual a D más C. Bien, hasta ahí es una definición de matrices que separa la parte diagonal del resto. Pero ahora lo que vamos a hacer es vamos a asignar, vamos a construir una familia de matrices que depende de un parámetro epsilon que está entre 0 y 1. Y la construimos a familia de la siguiente manera. Para cada epsilon entre 0 y 1, para cada epsilon entre 0 y 1, se define la matriz A, que depende de epsilon, que es igual a D más epsilon por E. Fíjense que lo que estamos haciendo, estamos agarrando la matriz diagonal, esa queda como está, y le estamos sumando a la matriz diagonal esta matriz donde cada una de las entradas la he multiplicado por epsilon. Evidentemente, cuando epsilon igual a 1, recupero esto, pero cuando epsilon lo voy barriendo entre 0 y 1, cuando epsilon vale 0, me queda esta matriz, la diagonal, porque le estoy sumando 0. Y a medida que voy aumentando epsilon, les voy agregando estos términos con mayor peso acá, hasta que eventualmente cuando epsilon vale 1, me queda la matriz A final. O sea, esta es una deformación continua, una familia continua de matrices que dependen continuamente del parámetro epsilon, solamente estoy multiplicando cada entrada por epsilon, que cumple familia de matrices, que dependen continuamente de epsilon, se cumple A cuando epsilon vale 0, me queda la diagonal. Bien, y A cuando epsilon vale 1, en el otro caso extremo, me queda la matriz original, la A. Y además son matrices continuas, hay continuidad en el parámetro epsilon. Es decir, yo tengo una familia de matrices
que depende de un parámetro, y ese parámetro cuando lo barro entre 0 y 1, tengo una familia continua de matrices que van desde la diagonal hasta la matriz final, hasta la matriz que estoy considerando, la A. ¿Se entendió? Entonces, para cada épsilon yo tengo una matriz. Para esa matriz le voy a considerar el polinomio característico y los correspondientes valores propios, ¿no? Entonces, para cada épsilon en 0 y 1, consideramos si, le voy a llamar así, si épsilon de lambda, que es el polinomio característico de la matriz A épsilon. Y tengo el polinomio característico asociado a épsilon y me considero las raíces características, ¿no?, que van a depender de épsilon. Les voy a llamar lambda épsilon 1, perdón, lambda 1 de épsilon, lambda 2 de épsilon, etcétera, lambda n de épsilon. Sabemos que estamos trabajando en los complejos y por el teorema fundamental de la álgebra hay n raíces contadas con su multiplicidad, lambda n de épsilon, las raíces características. Con su multiplicidad. Bien, quiero ver que no me salté nada. Bueno, entonces, retomando, tengo la matriz A, separo por un lado la diagonal, por el otro lado el resto de la diagonal. Y con eso me fabrico una familia que depende de parámetros, una familia de matrices que depende de un parámetro épsilon, que va entre 0 y 1. Eso es la diagonal más la matriz E por épsilon, así por todas las entradas multiplicadas por épsilon. Entonces, esta familia de matrices cumple que si la evalúo en épsilon igual a 0 es la diagonal, y si la evalúo en épsilon igual a 1 es la matriz que estoy considerando, la A. Y además, para cada épsilon, entonces me fijo en el polinomio característico de la matriz que corresponde, eso lo llamo G sub e de lambda, y me fijo en las correspondientes raíces características con su multiplicidad, que son n, lambda 1 de épsilon, lambda 2 de épsilon, etc., hasta lambda n de épsilon. Y acá viene la parte técnica que no vamos a probar. Y vamos a seguir con la idea. Hay un resultado técnico, fíjense, acá las entradas de estas matrices son funciones continuas en épsilon, ¿sí? Porque fíjense, cuando sumo la diagonal más épsilon por e, lo que estoy haciendo es la diagonal más esto multiplicado por épsilon. Obviamente todas las entradas las estoy multiplicando por épsilon, las que están fuera de la diagonal, y estas las dejo igual. Esas son funciones continuas de épsilon. Por lo tanto, si yo calculo el determinante de esa matriz menos lambda por i, me va a quedar un polinomio en donde los coeficientes son funciones continuas de épsilon. Serán épsilon, épsilon al cuadrado, épsilon al cubo, lo que fuera. Son funciones continuas de épsilon. El resultado técnico es que si yo tengo un polinomio que depende continuamente de un parámetro, entonces sus raíces también dependen de manera continua de ese parámetro. Es decir, si yo tengo un polinomio cuyas raíces características son estas, y yo lo muevo un poquito, ese polinomio, los coeficientes, entonces las raíces características cambian muy poquito. Es un resultado razonable y natural, pero es un resultado técnico que hay que probar y que no vamos a probar. Que es que, como acá tenemos continuidad en épsilon, en la matriz y en el polinomio, las raíces son continuas en épsilon. ¿Está? Entonces se cumple para cada i desde 1, todo hasta n, lambda i de épsilon
es una función continua de epsilon, de epsilon. Este es el resultado, como les decía, esto es el resultado técnico que hay que probar. Y además, ¿cuánto valen estas raíces cuando epsilon vale 0 y cuando epsilon vale 1? Bueno, cuando epsilon vale 0, la matriz A sub 0 corresponde a la diagonal. Y tengo una matriz diagonal, entonces los elementos de la diagonal son los valores propios, son las raíces. ¿Estamos? Ya tengo una matriz diagonal. Entonces podemos pensar que la raíz iésima la llamamos aquella que corresponde acá a la entrada iésima en la diagonal. O sea, que la raíz lambda i en 0 corresponde con el elemento a sub i, o sea, justamente identifico la iésima con la que corresponde acá el elemento a sub i, y a medida que voy cambiando epsilon voy deformando esa raíz característica, la voy variando de manera continua, hasta que finalmente cuando llego al otro extremo, cuando epsilon vale 1, ¿en qué se va a convertir esa lambda i? En la raíz característica de la matriz original que estamos estudiando, la matriz inicial de la. O sea, en 0 la raíz vale a sub i, y cuando vale 1 tengo el valor propio de a, ¿no? Que le vamos a llamar lambda i, valor propio de a. O sea que cada una de estas funciones de epsilon, cada una de estas raíces características que dependen de epsilon, son funciones que van desde cada uno de los elementos de la diagonal como punto de partida hasta una raíz, hasta las raíces 1, 2, etcétera, hasta n de la matriz que estoy trabajando, la A. Y esas funciones cambian de manera continua. Y entonces, y acá ya terminamos, créanme que ya terminamos, ¿qué me dice el teorema de Gershgoring, la parte 1? Me dice que si yo considero los círculos de Gershgoring asociados a estas matrices, las A sub epsilon, todas las raíces de epsilon están en la unión de esos círculos. Entonces, por el teorema de Gershgoring, parte 1, se cumple que cada una de las raíces lambda i de epsilon, para cada epsilon fijo, está en los círculos de Gershgoring que construyo con las matrices A sub epsilon. Y esto vale para todo epsilon, obviamente, en 0, 1. Eso es el resultado 1 de Gershgoring. Y además hay otra cosa. Fíjense, presta atención al siguiente comentario. Los círculos de Gershgoring yo los construyo sumando los elementos que están fuera de la diagonal, el módulo. Entonces los elementos que están fuera de la diagonal son los que corresponden a epsilon por e. O sea, son los que corresponden a esto multiplicado por epsilon. O sea, fíjense que el radio va creciendo con epsilon, el radio de los círculos. Va desde epsilon igual a 0, que es un punto, que corresponde con el centro, hasta los círculos finales de Gershgoring. Esas son funciones crecientes con epsilon. Estoy poniendo para cada epsilon acá. Entonces el radio se multiplica por epsilon. Entonces, el círculo de Gershgoring correspondiente a la fila J para cualquier valor de epsilon está contenido dentro del círculo de Gershgoring correspondiente a la fila J cuando epsilon vale 1, porque los círculos esos se van conteniendo unos en otros. Todos tienen este centro que no cambia y todos tienen los radios que van cambiando con epsilon. Y los centros siguen siendo los mismos, son los elementos de la diagonal. Que no los toco. Entonces, los círculos de Gershgoring, cuando epsilon vale 1, son los círculos de Gershgoring de la matriz
original. Le llamamos CJ, de la matriz que estábamos considerando. Entonces, con esto lo que sacamos, para cada epsilon, los valores propios lambda i de epsilon están contenidos en la unión de estos círculos C sub j epsilon. Pero cada uno de estos C sub j epsilon está contenido dentro del círculo final C sub j. O sea que lo que estamos viendo es que lambda i de epsilon está siempre en la unión de todos los círculos de Gershgoring con j igual desde 1 hasta n. O sea, estos valores propios que dependen de manera continua de epsilon, que corresponden a la familia de matrices A sub epsilon, están todos dentro de los círculos de Gershgoring correspondientes a la matriz A, a la matriz original. ¿Sí? Y la prueba termina con un dibujito. Es muy ingeniosa. Después cuando termine de cerrar el resultado van a ver que es realmente muy ingenioso esto. Supongamos como recién, como decíamos en el enunciado, que la unión de los círculos 6,1, 6,2 hasta 6m, sea disjunta del resto. Del resto de los círculos. A ese resto de los círculos lo vamos a denotar, a ese conjunto lo vamos a denotar n. O sea, hacemos un dibujito. Yo tengo, por ejemplo, 3 círculos que se intersecan y esos círculos están separados del resto, que estarán por acá, digamos. Entonces yo estoy considerando por un lado esta unión de 3 círculos que se intersecan, que le llamo M, y por el otro lado todo el resto, que le llamo N. Todo el resto de los círculos. Entonces fíjense, cuando epsilon vale 0, la matriz A sub 0 es la matriz diagonal. Entonces, todos los valores propios justamente corresponden con los elementos de la diagonal. Y los elementos de la diagonal no son otra cosa que los centros de los círculos de Gershgoring. O sea que, cuando epsilon igual a 0, tenemos acá tantas raíces como círculos tenemos. O sea, acá tenemos, si esa es una unión de m círculos chicos, acá tenemos m raíces cuando epsilon vale 0. Y acá tenemos el resto, ¿no? N menos m raíces cuando epsilon vale 0. Justamente esas raíces son los centros de los círculos. Bien, entonces, pensemos en este dibujito. Tengo 3 círculos de Gershgoring acá y tengo separados de estos. Entonces acá adentro, cuando epsilon vale 0, tengo 3 raíces, una en este centro, otra en este centro y otra en este. Y acá tengo el resto. Y ahora lo que voy haciendo es, a medida que voy aumentando epsilon, hasta llegar finalmente cuando epsilon igual a 1 a la matriz original, estos valores propios van a ir cambiando de manera continua. ¿Sí? Pero siempre van a estar adentro de la unión de estos círculos, eso me lo dice el teorema de Gershgoring 1. Entonces tengo funciones continuas que se van moviendo acá, estos valores propios se van a ir moviendo acá de manera continua, igual que estos, pero siempre van a estar dentro de la unión de los círculos. Ahora pregunta, ¿puede uno de estos valores propios saltar de acá hasta acá? Es decir, ¿puedo pasar de tener 3 valores propios acá a tener 2 acá y este que se pase para allá? No, ¿por qué? Por continuidad, porque como los lambda i son continuos en epsilon, no puedo tener un cambio desde acá para esta otra región, porque eso significaría pasar por una zona donde no hay valores propios. Y yo sé que para todo epsilon los valores propios están contenidos en la unión de los círculos de Gershgoring. ¿Se entendió? Entonces, por continuidad, si acá tengo m círculos y m grandes círculos, m chicos círculos, y en consecuencia
m raíces cuando epsilon vale 0, voy a tener siempre m raíces acá, no voy a poder tener cambios de acá para allá. Eso significa que al final, cuando epsilon vale 1 y tengo la matriz A original, voy a tener 3 raíces acá, m raíces en general, y el resto acá. ¿Se entendió? O sea, terminamos probando la parte 2. Es decir, por continuidad, de los lambda i, en M, en esa unión, hay m valores propios de A. Repito, acá cuando epsilon vale 0, los valores propios coinciden con los centros, los círculos, y a medida que voy cambiando epsilon los voy deformando a esos valores propios. Pero nunca me puedo pasar de esta región a una región disjunta que está en otro lado, porque las funciones varían de manera continua y no puedo tener, para pasar de acá para allá, necesariamente tengo que pasar por el medio, y acá no hay valores propios, para ningún epsilon. Un comentario más y terminamos. Un comentario más y terminamos. Si yo tengo una matriz real, 3 por 3, ahora con coeficientes reales, ¿sí? Significa que, como son todas entradas reales, los círculos están centrados en el eje, en la parte imaginaria 0. Entonces, supongamos que los círculos de Gershgorin son disjuntos, 2 a 2 disjuntos. Gershgorin disjuntos. Es decir, tengo en el plano complejo, tengo 3 círculos que están centrados en la parte real, en el eje real, lo que tiene parte imaginaria 0, y será una cosa como esta. Bien. El teorema de Gershgorin me dice que acá hay una raíz, acá hay una raíz y acá hay una raíz. Ahora bien, como les decía al principio, esa raíz podría tener parte imaginaria, en principio no nula, y no ser real. Ahora, se puede ver que si algo es una... Si yo estoy trabajando con los reales, es decir, el polinomio característico tiene coeficientes reales, es fácil ver que si una raíz es solución, entonces su complejo conjugado también es solución. De manera que, si esto es solución, si tuviera una solución acá, el complejo conjugado que está acá abajo también sería solución. Y eso es una contradicción, porque acá necesariamente tengo que tener una única raíz. Entonces, eso es una contradicción, si la parte imaginaria es distinto de 0. Por lo tanto, la única forma de tener con coeficientes reales una raíz acá y una raíz acá, es que esas raíces sean reales, que tengan parte imaginaria nula. Porque si fuera, repito, no nula, el complejo conjugado también sería raíz. Entonces, en ese caso se concluye también que si los círculos de Gershgorin son disjuntos, tengo n raíces que son reales, por lo tanto son valores propios, n raíces distintas, y por lo tanto n valores propios distintos, y por lo tanto t es diagonalizable. ¿Estamos? Con eso terminamos Gershgorin. La semana que viene el jueves arrancamos con forma de Jordan.